Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase. En esta ocasión vamos a revisar la primera parte de la unidad 2 del Interchange Rojo, el nivel elemental. Ok, el principal tema que vamos a ver en esta unidad es el presente simple. En este momento, tú ya debiste haber tomado alguna clase previa donde aprendiste el presente simple. Ahí se explicó más a fondo. En el libro anterior, en el libro amarillo, hay una unidad, la unidad 6, donde se ve el presente simple a detalle. Entonces, aquí es un repaso. De todos modos, vamos a explicar los elementos clave que vamos a ver aquí. Bueno, primero vamos a revisar las preguntas. Ya vimos un repaso también en la unidad anterior sobre cada question word. What, where, qué, dónde, etcétera. How es cómo. Aquí, how combinado con like es qué tanto te gusta o si te gusta algo, ¿no? En qué medida. Bueno, entonces las preguntas, las question words ya las revisamos. Recordamos que esta pregunta de what do you do, la traducción literal significa qué hacer, pero se emplea como una pregunta de a qué te dedicas. Ajá. What do you do? Vemos la respuesta. I am a student. I have a part-time job too. Soy estudiante y tengo un trabajo de medio tiempo. Entonces recordamos que las preguntas con question word se responden a la información que solicita la question word. ¿Dónde? Pues en un lugar. I work at a restaurant. Where do you go to school? ¿A dónde vas? A un lugar. University of Texas. ¿Okay? Y así con estas preguntas. Recordamos que esta combinación de how con like es qué tanto te gusta algo. Aquí la respuesta fue she loves it. Ok, entonces esto es un pequeño repaso en cuanto a las question words. Ahora vamos a ver más a fondo las estructuras del presente simple, cómo funcionan en afirmación, las reglas que hay que seguir. Ok, en esta explicación vamos a asumir que ya conocemos todas las reglas, digamos, de manera general. Entonces solo vamos a analizar puntos claves que debes de recordar para poder utilizar el presente simple de manera adecuada. Entonces, en la forma afirmativa debo de recordar esto. No vas a utilizar auxiliar. Ajá, no hay do, no hay does, no hay don't, no hay doesn't. No hay auxiliar. En este caso, I, you, we, and they, el verbo se va a utilizar de manera normal. Y en el caso de he, she, and it, los verbos van a terminar con S, ES o IES dependiendo del caso del verbo. Ajá. Entonces, esto es importantísimo. En afirmativo no hay auxiliar. Si no hay auxiliar, el verbo va normal, en este caso, pero si es en el caso de he, she, and it, el verbo debe llevar S, S, ES o IES, dependiendo el verbo. ¿Ok? Vamos a revisar cuáles son las reglas de cuando lleva S para que lo tengas un poco más presente. Por ejemplo, aquí en esta presentación podemos ver que la mayoría de los verbos solamente se les agrega la S. Plays, likes, reads. Se agrega ES, perdón, en estos casos, CH, SH, SX o Z. Si el verbo termina en esta, hay que agregarle ES. También cuando termina en Y, pero la letra anterior a la Y es una consonante, se cambia a IES. ¿Ok? Entonces, esas son las reglas para agregar la SES o IES al verbo para tercera persona, para he, she, and it. Tenemos estos tres verbos que son raritos. Go pasa a goes, do pasa a does y have pasa a has, solamente en este caso, en he, she, and it. ¿Ok? Entonces, esas son las reglas que vamos a utilizar principalmente para los ejercicios de esta unidad. Ahorita vamos a ver unas oraciones que ya vimos en una diapositiva anterior. Aquí en esta explicación resumida, que ya está en el libro, en el punto número 5, vemos que para el caso de I, you, pero también we and they, el verbo va normal. Solamente se agrega las S para el caso de he, she y también el it. Entonces vemos que aquí la oración es una afirmación, no estamos viendo negativos ahorita. Entonces todas son afirmaciones, se pone el sujeto y luego el verbo. I have, I work, I go. Y vemos que para tercera persona, he, she o un it, los verbos llevan S. She works, she travels, she loves it.
Entonces, mucho cuidado. Eso es lo que hay que tener presente. En afirmaciones no hay auxiliar. El verbo va normal para I, you, we, and they, pero para he, she, and it lleva S. Ahora vamos a revisar las estructuras negativas y las preguntas. Aunque no vamos a tener ahorita en esta unidad de ejercicios con estructuras negativas, es la misma regla que vamos a utilizar también para las preguntas. Preguntas sí vamos a ver en esta unidad. Y la regla es la misma para los dos casos. Si hay un auxiliar, el verbo va normal. Eso es regla en el presente simple. Si vas a utilizar auxiliar como se necesita en negativos y preguntas, el verbo va normal. El auxiliar para I, you, we, and they es do. En negativo es don't. El do se utiliza en la pregunta. He, she, and it, el auxiliar es does. Y en negativo es doesn't. ¿Ok? Así de sencillo. Si vas a utilizar estructuras negativas o preguntas, vas a utilizar auxiliar. Y si vas a utilizar auxiliar, el verbo va normal. Regresando rápidamente a esta diapositiva, vemos que las preguntas están utilizando un auxiliar y el verbo va normal, ¿no? Where do you do? Where do you work? Where do you go? And that's what do you do, sorry. Where do you work and where do you go? Igual, cuando estamos hablando de he o she, el auxiliar es does, pero el verbo sigue normal. Auxiliar, verbo normal. Eso es lo que tenemos que recordar con las preguntas y también en las negaciones, aunque ahorita no vamos a ver ejercicios de negativos. Empezamos a ver los ejercicios de la unidad 2. Tenemos la pregunta, what do you do? Literalmente significa ¿qué haces? Pero se utiliza en un sentido de ¿a qué te dedicas? What do you do? Entonces vamos a responder con trabajos, profesiones. Y aquí tenemos en el primer ejercicio las 6 profesiones más populares de medio tiempo en los Estados Unidos. Entonces vamos a revisar que aquí tenemos babysitter, que es niñera, fitness instructor, que es como un coach en el gimnasio, el instructor, office assistant, asistente de oficina, sales associate, el asistente de ventas, social media assistant, asistente de red social, que ahorita es muy común administrar cuentas en redes sociales, y tenemos un tutor que es enseñanza, ¿ok? Entonces son, si te puedes dar cuenta, ya no son trabajos tan sencillos como en el nivel pasado de police, painter, cualquier cosa así, ¿no? O sea, ya vamos subiendo un poco de nivel en las profesiones. Como vimos en el punto anterior, estamos viendo profesiones nuevas, pero sin olvidar las anteriores, entonces, las que ya hemos aprendido, las básicas. Aquí vemos un grupo de profesiones: accountant, cashier, chef, dancer, flight attendant, musician, pilot, receptionist, server, singer, tour guide, and web designer. Si tienes duda en alguno, lo investigas, y si no, de todos modos lo aclaramos en clase. ¿Qué es lo que hay que hacer? Muy sencillo, todas estas profesiones las vamos a clasificar donde se desempeña, ¿no? Por ejemplo, accountant, que es contador, pues es un office work, trabajo de oficina. Flight attendant, en la industria de los viajes. Cashier, que es cajero, aquí en la zona de restaurantes, ¿no? Servicios de comida. Y aquí tenemos también entertainment business, en el negocio del entretenimiento. Pues tenemos bailarines, dancer, ¿ok? Cada una de estas profesiones las clasificas. Y llegamos al punto número 5, el Grammar Focus. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es responder, completar las oraciones con los elementos que están resaltados en negrito aquí. O sea, los verbos en presente, dependiendo el sujeto, y el auxiliar que corresponda. ¿Ok? Entonces, está bastante sencillo. Vemos aquí que es what do you do? La pregunta ya está completada. I'm a full-time student. I study the piano. And, y aquí tenemos una pregunta, do you to school? Lo que puedes checar es ver estas, ¿cuál se parece? Se parece where do you go to school? ¿A dónde vas? Y la respuesta sería I go to the University of Texas. Si nos damos cuenta, esa es la respuesta que yo estaba diciendo. Where do you go to school? I go to the Brooklyn School of Music. Y así haces con los demás ejercicios. Ya en el workbook, el primer ejercicio de la unidad 2, tenemos aquí unas profesiones y lo tienes que unir
con las actividades que realiza esta profesión. A cashier takes money and gives change. Recibe dinero y da cambio. Y así con cada uno. En el ejercicio número 2 tenemos que hacer oraciones describiendo las actividades que realiza cada una de estas personas. ¿Cómo vamos a utilizar he o she? El verbo es en tercera persona, en afirmación, lo que significa que lleva eses. Podemos verlo aquí en el ejemplo que dice, he's a mechanic. Primero, su profesión. Después, las actividades. He fixes cars. Ajá, él arregla. Con las reglas que vimos de los verbos, vemos que termina en X, por eso se le agrega ES. He works, la mayoría de los verbos se les agrega ES cuando es he o she. He works in a garage. Aquí ya tienes la oración de ejemplo, la actividad que está realizando. Él mismo está dando su descripción, solamente tú lo tendrías que pasar a tercera persona. En el ejercicio número 3 es un tema también de repaso, muy sencillo, el artículo a y an, que significa uno, una o uno, ¿ok? Se utiliza para señalar algo singular, uno, es una unidad. Entonces no se va a utilizar con plurales. Siempre tiene que ir cuando vamos a hablar de algo singular. He's a carpenter, es un carpintero, es un contador, es un buen carpintero, y así con cualquier ejemplo. Recordamos cuando se utiliza cada uno. A es cuando la palabra que sigue empieza con consonante y an es cuando la palabra que sigue va a empezar con vocal. ¿Ok? Tienen que ir intercalados. Ajá. A y consonante, vocal, consonante. Ajá, para que sea más fácil y no esté recordando toda la regla. Así de A es cuando la palabra empieza con consonante, an tiene que ir cuando empieza con vocal. O sea, piensa que tienen que estar intercaladas, vocal, consonante, y va a ser mucho más fácil. Entonces, lo que tenemos que hacer en este ejercicio es leer las oraciones y tratar de adivinar dónde le hace falta un artículo a o un artículo an. Eso tienes que ir leyendo la oración para que puedas completarla. En el punto número 4, lo que vas a hacer es escoger a alguien de tu familia, ya sea, también puede ser un amigo, y describir las actividades que él o ella realiza. Eso quiere decir que vas a utilizar presente simple. Y eso quiere decir que el verbo lleva eses en las afirmaciones. Entonces, mucho ojo, algo muy sencillo, nada complicado, para que te vayas acostumbrando a utilizar el presente simple. En el punto número 5, lo que tenemos que hacer es completar con la opción adecuada. Recordamos las reglas de los auxiliares. I, you, we, and they es para do. He, she, and it es para does. Si son afirmaciones, el verbo debe de llevar eses para el caso de he, she, and it. Y si no, es I, you, we, and they, el verbo va normal. Recuerdas esas reglas, así sencillito, y completamos todo este diálogo. En el punto número 6, recuerda que ya vimos una serie de preguntas en el punto número 5 del Grammar Focus. Esas preguntas vas a revisarlas para ver cuál de esas es la que queda mejor. Si hay que modificarle algo, pues ahí lo analizas y eso es lo que tienes que utilizar, las preguntas que vimos ahí en la explicación. Ok, y esto sería todo por la unidad, la primera parte de la unidad 2. Espero que haya quedado claro. Si hay alguna duda, lo vamos a aclarar en clase y nos estaremos viendo en el próximo video. Saludos.